Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre la conversión de Pablo. Jesús dijo, de cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Con estas breves y hermosas palabras, Dios nos resume cuál es su propósito para el ser humano, que es que nazca de nuevo. Ya le comprobó al hombre que la religión, aún la judía, la única perfecta, por haber sido dictada directamente por Dios, aunque le ayude a ser piadoso y a vivir como Dios manda, sin la gracia no puede regenerar ni salvar al ser humano. La Biblia dice, he aquí tú tienes nombre de ser judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad y apruebas lo que más vale, porque estás instruido en la ley y estás persuadido de que eres guía de los ciegos, luz de los que estén en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños y que tienes el conocimiento y la verdad. Aún así, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Fue por eso que, después de levantar a su siervo, o sea Jesucristo, Dios lo envió primero a ustedes, los judíos, para bendecirles al convertirse cada uno de su maldad. Y Pablo lo decía con conocimiento de causa, pues su experiencia propia le convenció de lo poco útiles que son los buenos consejos para cambiar a los inmundos en santos, y lo insuficiente que es ser religioso, celoso y cumplido aún de la perfecta ley de Dios para poder presentarse ante Dios justificado, o sea, aprobado y revestido de la justicia de Jesucristo. Así relata Pablo en el libro de los Hechos, en 3 ocasiones, su experiencia de conversión. Dice, soy un hombre judío de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, fariseo, hijo de fariseo, romano, nacido en Tarso de Cilicia, criado en Jerusalén e instruido a los pies de Gamaliel, celoso de Dios en la estricta observancia de la ley de nuestros padres. Y pensaba que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret en Jerusalén. Previa autorización de los principales sacerdotes, encerré en cárceles a muchos de los santos y cuando los mataban, yo di mi voto y muchas veces, enfurecido en extremo, los perseguía hasta en ciudades del extranjero y los castigaba y obligaba a blasfemar. Así fue como con la autorización y comisión de los principales sacerdotes perseguí este camino, el cristianismo, hasta la muerte, tomando presos y entregando a las cárceles a hombres y también a mujeres. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, yo estaba presente, aprobé su muerte y guardé la ropa de los que le mataban a mis pies. Y estando ocupado en esto, agradó a Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicara entre los gentiles. Y yendo camino a Damasco, de repente, a mediodía, me rodeó a mí y a los que iban conmigo el resplandor de una gran luz del cielo, más resplandeciente que el sol. Y habiendo caído todos a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo, aunque vieron la luz, no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y entonces dije, ¿qué haré, Señor? Y él me dijo, levántate y ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para constituirte en ministro y testigo de las cosas que has visto de mí y de aquellas que yo apareceré a ti. Yo te libraré del pueblo y los gentiles, a los cuales ahora yo te envío, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz.
para que sean librados del poder de Satanás y reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá todo lo que te está ordenado hacer. Entonces Saulo, como no podía ver, guiándole de la mano, le condujeron a Damasco, y por 3 días estuvo sin ver, y no comió ni bebió. Entonces un tal Ananías, hombre piadoso conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban allí, el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él está orando y te espera. Y Ananías respondió: Señor, he oído acerca de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que tiene autoridad para tomar presos a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa, le puso las manos encima y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo, recibe la vista. Y de inmediato le cayeron de los ojos algo como escamas, y vio a Ananías. Y Ananías le dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado de antemano para que conozcas su voluntad y veas al justo, o sea, Jesucristo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo entonces se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recuperó las fuerzas y estuvo unos días con los discípulos en Damasco, y enseguida predicaba Jesús en las sinagogas, diciendo: Este es el Hijo de Dios, y se fortalecía aún más y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pero pasados muchos días, los judíos consultaron entre sí para matarle, pero sus acechanzas fueron conocidas por Saulo, y aunque guardaban aún las puertas de la ciudad de día y de noche para matarle, sus discípulos le tomaron de noche y le bajaron por el muro en una canasta. Y cuando fue a Jerusalén, todos los discípulos le tenían miedo. Pero Bernabé le recibió y le llevó a los apóstoles, y Pablo les contó cómo había visto al Señor en el camino, que había hablado con él, y que en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así entraba y salía con ellos en Jerusalén, predicando con valentía en el nombre del Señor, pero los judíos procuraban matarle. Luego, cuando los hermanos lo supieron, le acompañaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso, y mucha gente fue agregada al Señor. Después partió Bernabé, hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, a Tarso, y cuando encontró a Pablo, le llevó a Antioquía, donde se reunieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Invitemos hoy al pecador a convertirse como Jesús invitó a Pablo y Pablo a muchos más. Pues aún ahora, dice el Señor, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno, llanto y lamento, y vuélvanse a Jehová nuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y desiste del castigo. Amén. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Así sea.